Hola y bienvenidos a esta nueva clase sobre factores que predisponen a la aparición del cáncer. Vamos a estar, bueno, mi nombre es Irene, soy la doctora Sendino, y en esta clase lo que vamos a tratar de hacer es ver principalmente factores que podemos controlar, sobre todo nuestro estilo de vida, para, para evitar esta aparición del cáncer. Entonces os los he resumido aquí, que principalmente son estos cinco, ¿vale? Son el alcohol, la dieta, la generación de una inflamación crónica, que después veremos un poco cómo se puede dar, la luz solar y el tabaco, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el alcohol. Seguro que todos conocéis que el alcohol pues, es una sustancia al final tóxica y que por tanto pues, puede aumentar su riesgo principalmente de boca, de garganta, esófago, laringe, hígado y senos, ¿vale? Y cuanto más propenso eres a beber, pues mayor va a ser el riesgo a que padezcas cáncer, ¿vale? También si se combina aparte con tabaco, pues aún lo puede aumentar más. Sí que es cierto que ha habido veces que se ha asociado a efectos antioxidantes debido a, por ejemplo, en el vino tinto, el resveratrol, pero realmente no hay una evidencia como tal de que compense el consumo de alcohol a nivel diario o de vino a nivel diario con esa sustancia como es el resveratrol como antioxidante eh, a nivel de longevidad, ¿vale? Es mucho más interesante si quieres coger esa sustancia, pues tomarlo a modo de suplemento y ya está. Vale, bueno, aquí un poco donde se localizan principalmente los cánceres con el consumo de alcohol. Y aquí os cuento un poco cuáles son estas hipótesis de por qué el consumo de alcohol pues te hace más propenso a padecer de cáncer. Uno de ellos pues es la metabolización o la descompensación de la sustancia del etanol, que después se convierte en acetilaldehído, ¿vale? Que es una sustancia, como digo, tóxica porque lo que va a hacer es dañar el material genético, el ADN, ¿vale? Y sus proteínas. Por otro lado, genera especies reactivas de oxígeno, que seguro también habéis oído hablar, que son las llamadas ROS, y que de nuevo también pues, van a dañar ese ADN, sus proteínas y también las grasas, generando grasas oxidadas que después pues, también pueden generar procesos cardíacos o eventos cardíacos, ¿no? Al inflamar esas arterias. Por otro lado, tenemos la alteración de la capacidad del cuerpo para poder descomponer o absorber ciertos nutrientes, principalmente vitaminas del grupo A, del grupo B, la C, la D y la E, ¿vale? También va a aumentar las concentraciones de estrógenos, que esto puede ser peligroso sobre todo en mujeres y en cánceres de mama. Y por último, los propios contaminantes que puede contener ese alcohol, que se produce principalmente mediante la fermentación y la producción de ese alcohol, que pueden ser las nitrosaminas, las fibras del amianto, los fenoles y los hidrocarburos. Vale, vamos con la dieta. En los estudios principalmente se asocia la dieta a un cambio en el riesgo del cáncer y no tanto como el principal responsable de ese cambio, ¿vale? Pero aún así no deja de ser, o sea, es bastante importante tenerlo en cuenta. Sobre todo para lo que veremos también luego que en casos de obesidad, pues al final también se potencia esa probabilidad de cáncer o ese riesgo, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos los antioxidantes, que son compuestos químicos que lo que hacen es bloquear esos radicales libres que comentábamos antes y que por tanto no puedan dañar las células. Los principales antioxidantes son la vitamina E, la C, la A, los betacarotanos, el licopeno, la luteína, bueno, hay muchos que igual conocéis, el ácido lipoico, la coenzima Q10 que seguro también conocéis, y el zinc, el cobre, el manganeso, selenio, hierro, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que pues, tratéis de incluir en vuestra dieta alimentos que traten de contener estos antioxidantes, pues principalmente las vitaminas en, en, y algunos minerales en fruta y verduras, el zinc, por ejemplo, en frutos secos, el selenio en las nueces principalmente, eh, este tipo de cosas. Y la coenzima Q10, pues de nuevo, y el ácido lipoico, sino pues también encontrarlo en suplementos de manera más específica. Por otro lado, en cuanto a los edulcorantes artificiales, que es un tema que se ha comentado mucho y que está muy a la orden del día, que no se sabe si son beneficiosos, si son perjudiciales. Y bueno, existen algunos, principalmente
sacarina, el aspartamo, que se ha hablado muy mal, pero que realmente no hay una evidencia clara que indique que son propensos a generar riesgo de cáncer, pero sí que nos pueden generar, por ejemplo, cierta alteración a nivel intestinal, ¿vale? Sobre todo a nivel de la microbiota. Pueden alterarla, que esto nos genere inflamación y por ende a largo plazo pues sí que podría entrar ese mayor riesgo de padecer cáncer. El calcio. El calcio es un mineral que por un lado nos puede venir muy bien para prevenir cánceres colorectales, pero sí que en exceso también nos puede, sobre todo en hombres, que nos sea más propenso a aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Pero esto siempre hay que verlo dentro de un contexto y también mirar el contenido de vitamina D porque se compensan y se correlacionan entre ellos. ¿Vale? Calcio, que esto igual también hay mucha gente que no lo sabe, no solo se encuentra en los lácteos, también lo podemos encontrar en sardinas, en frutos secos y en algunos vegetales. O sea que no preocuparse gente que no tome lácteos porque puede obtener esta fuente de calcio también en otros alimentos. Los alimentos quemados o los chamuscados, ¿vale? Este tipo de alimentos lo que segregan son una especie de aminas, dos componentes, unas que son las aminas heterocíclicas y otras los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que, bueno, pues también van a generar esos estresantes, esos ROS que comentábamos antes, y que por tanto pues van a potenciar ese riesgo también cancerígeno, ¿vale? Por tanto, evitar que se nos quemen demasiado los alimentos. Por otro lado, las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, este tipo de verduras, pues también por sus componentes antioxidantes, pues se está viendo, sobre todo más en animales, que también tienen efectos beneficiosos en cuanto a la prevención del cáncer, ¿vale? Y por último, la vitamina D, que también la comentaba anteriormente con el tema del calcio. Mira, que de hecho aquí lo dice también, lo que nos ayuda es, primero, pues obviamente, a tener huesos más fuertes y mejores a nivel de densidad ósea. Y por otro lado, esa concentración más alta de vitamina D se asocia a menor riesgo de cánceres en general, principalmente porque ayuda a potenciar, a tener un sistema inmunológico más potente y también a mantener más bajos esos niveles de inflamación que posteriormente van a generar más probabilidad de, o sea, al revés, al tener menor inflamación nos va a ayudar a mantener un estado de salud más óptimo, ¿vale? Todo esto en cuanto a la dieta. Después veremos también, como decía anteriormente, que el no tener unos buenos hábitos alimentarios, el llevarnos a una inflamación de bajo grado, que de hecho creo que es el siguiente punto, efectivamente, va a llevarnos a acumular grasa, a generar unos tejidos y un estado inflamatorio basal constante que llevado a la larga nos puede llevar también a generar más riesgo cancerígeno, ¿vale? ¿Qué es esto de la inflamación crónica? Pues bien, existen dos tipos de inflamaciones, ¿vale? La inflamación aguda, que es como debería darse, ¿no? Es una respuesta fisiológica normal que, por ejemplo, ocurre cuando te das un golpe, te haces una herida y ahí se liberan ciertos componentes químicos que lo que hacen es hacer una llamada a los glóbulos blancos para que puedan reparar ese daño que se ha producido, reconstruir el tejido y pues ya terminar ese proceso inflamatorio. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando este proceso inflamatorio se alarga en el tiempo? ¿Vale? Que ya no hay una lesión, sino que se cronifica esta inflamación. ¿Vale? Como por ejemplo en infecciones víricas que no desaparecen, en reacciones autoinmunes que tu cuerpo está continuamente atacándote y en estados de obesidad, como comentaba anteriormente, que al final es una inflamación crónica a nivel intestinal que está continuamente activando también al sistema inmunológico. Pues esto al final empieza a generar daño en el ADN y de nuevo nos acerca a ese riesgo a padecer cáncer. Vale. En cuanto a la luz solar, que es un tema muy interesante porque también seguro habréis oído hablar mucho de ello y muchos con miedo al final. ¿Por qué? Porque al final, primero de todo, se nos ha dicho que la exposición
radiación nos puede generar envejecimiento prematuro de la piel y que finalmente, si no nos protegemos bien con crema solar, pues puede ocasionarnos cáncer de piel, ¿no? Pero lo que no nos han dicho es que principalmente esto ocurre primero según el tipo de piel que tengas, si tienes la piel más blanquita, más oscura, y después según la forma que tengas de exponerte al sol, porque no es lo mismo una persona que se pasa todo el invierno encerrado en casa y de repente se va 2 semanas a la playa y se tira horas expuesto al sol, a una persona que pues progresivamente lo ideal es comenzar a exponerse al sol entre enero y febrero, que es cuando la radiación ultravioleta está más bajita, para empezar a acostumbrarse a esa exposición al sol, que también tu piel se empiece a adaptar y que por ella misma empieza a generar como unos componentes que la protegen y que no solo evitan, que esto es importante, la radiación ultravioleta, que es de la que nos protege la crema solar que nos echamos, que realmente solo tiene un efecto a nivel superficial, sino que si lo hacemos de forma natural y nos vamos exponiendo progresivamente al sol, somos capaces de defendernos de todas las capas de la piel, que como aquí veis, pues tenemos la epidermis, que sería esta de aquí, la dermis y más abajo la hipodermis, ¿vale? Normalmente las cremas solares de lo que nos protegen es de los rayos ultravioleta, tanto de los B como de los A. Y como veis, el total de esto es solamente el 10% de todo el daño que el sol puede generar en tu piel si no has hecho esa exposición pre y progresiva. Entonces, cuando nos estamos aplicando esa crema solar y nos ponemos 2-3 horas al sol y no nos quemamos, nosotros creemos que no nos estamos quemando, pero realmente a nivel de dermis y de hipodermis, donde sí que llegan estos rayos infrarrojos o de luz visible, se está generando daño, ¿vale? Entonces, con esto hay que tener cuidado y hay gente que va a preguntar, bueno, y entonces si vas a estar mucho tiempo frente al sol y tampoco la crema solar te va a proteger de este tipo de rayos, pues ¿qué haces, no? Pues en esos casos, pues lo ideal sería evitarlos o taparnos con ropa o con gorra, pero bueno, lo ideal sería, primero, ya te digo, hacer una adaptación durante todo el año, empezando, si se puede, desde enero o febrero, y después pues no excedernos, o sea, que tengamos esa preparación, dependiendo también de nuevo del tipo de piel que tengas, si eres una persona que tiene una piel más clara, pues vas a tener que controlarte más esa exposición al sol y, tener cuidado, ¿vale? Aquí os dejo este resumen también que está muy bien de en qué interaccionan cada tipo de rayo del sol, ¿vale? Bien, y por último tenemos el tabaco, que bueno, ya muchos sabéis también que no es algo ideal, ¿no? De hecho, es una de las causas principales de cáncer y de muerte por cáncer, ya que la mayoría de sus compuestos químicos dañan el ADN y también generan esa oxidación de nuevo también, sobre todo a nivel de vaso sanguíneo, que nos va a generar posteriormente también muchos eventos cardíacos por esa oxidación que genera tanto a nivel arterial como del colesterol, como de tantas cosas, ¿vale? Entonces, el tabaco va a afectar a un montón también de órganos como el pulmón, la laringe, la boca, el esófago, la garganta. Hay personas que piensan que si usan tabaco no les va a pasar nada, pero también potencia riesgo de cánceres en boca, esófago y páncreas principalmente. Por tanto, no hay un grado sin daño en el uso de tabaco, ¿vale? Y estos serían los factores principales que nosotros podemos controlar, pero obviamente existen otros factores predisponentes a padecer, que nos hagan padecer cáncer, que pues no tenemos tanta posibilidad de acción, ¿no? Como son la edad, los genes, el ser más propensos a generar ciertas hormonas, estar infectados por ciertos virus, el virus del papiloma humano, el de la inmunodeficiencia, etcétera, el estar inmunosuprimidos, pues por ejemplo en tratamientos
Bueno, pues también, sobre todo autoinmunes, oncológicos obviamente. El tema de la radiación, por ejemplo, las personas que se tienen que realizar o no tienen mucho cuidado cuando se realizan muchas pruebas de radiografías, de TACs. Y por último, pues las sustancias que podemos encontrar en el ambiente, que de esto hay mucho que podamos hacer más allá de irnos a vivir a las afueras, al campo, a estar en contacto con la naturaleza y, y evitarnos todos los tóxicos que hay presentes en el día a día en la ciudad, ¿no? Y esto sería un poco todo. Así que, bueno, daros las gracias y ahora sí, pues dar paso a posibles preguntas que os puedan surgir de todo esto.